Hola, en esta clase te voy a enseñar a utilizar las herramientas del desarrollador que trae integrada el navegador Google Chrome. También los otros navegadores tienen su propio set de herramientas. Para eso vamos a comenzar con clic derecho en cualquier parte de la página y inspeccionar. Esto nos abre un panel completo con cosas que quizás te van a parecer un poco raras. Para abrirlo con clic derecho, inspeccionar o bien Command Shift C o Control Shift C en Windows. Vamos por partes entonces. La primera pestaña dice Elements y aquí están listados todos los elementos, etiquetas y contenido de mi página web en el estado actual. Es decir, si yo cambio algo aquí, cambiará aquí también. Eso no significa que se guarde para siempre en nuestro sistema así. Esto es solamente un cambio temporal. Nada que yo haga aquí en mi navegador se va a guardar realmente en el archivo en nuestro computador. Aquí podemos ir viendo cada uno de nuestros elementos y si se fijan aquí a la derecha va cambiando. El panel nos va mostrando los estilos actuales. Por ejemplo, este tiene una clase verde y aquí aparece punto verde y está exactamente como nosotros la definimos. Él agarra de, de nuestro documento la definición exacta de cómo nosotros la definimos. Por ejemplo, este verde de aquí está definido color green, border 1 píxel, solid green, font size 20 píxeles. Entonces eso que me está mostrando aquí es lo que el navegador obtiene de la hoja de estilos. Aquí si yo por ejemplo le pongo algo, background color red, se fijan cambia, pero si yo actualizo la página y recargo, ya nada está cambiado, está como en el estado original. Es porque, como te mencionaba antes, nada es permanente, sino que es temporal. A veces sucede que en algunas páginas este panel de aquí, de los estilos, es muchísimo más extenso, porque como hemos visto anteriormente, hay reglas que aplican de forma más general y otras reglas de forma más específica, entonces se van pisando, sobreescribiendo, hasta que finalmente hay una sola que aplica en particular para ese elemento del documento HTML. Entonces para eso sirve la pestaña de Computed o computado, en donde te muestra exactamente qué atributos tienen algún valor. Por ejemplo, este margin block end no lo hemos definido nosotros, pero son los que trae por defecto el navegador. El color que aparece aquí, por ejemplo, aparece en verde, pero si lo revisamos, nos dice que primero estuvo definido en rojo y después en verde fue sobrescrito. Este listado de arriba hacia abajo te demuestra cuál es la prioridad que fue sobrescrita. Div abuelo fue sobrescrita por punto verde. Si le haces clic, te muestra dónde está definida y te la muestra tachada. Eso significa que otra regla lo sobrescribió. En ocasiones es bastante conveniente hacer algunas pruebas también aquí para no tener que escribir el código definitivo, sino más o menos ir probando. Por ejemplo, hay una diferencia entre ponerlo aquí en la clase y ponerlo aquí. En el element style yo me aseguro de que cualquier cosa que yo ponga aquí va a verse sí o sí, porque es la que tiene mayor importancia o mayor jerarquía. Entonces si pongo color blue, se va a ver azul. Y si te fijas, le agregó un atributo, style, color blue. Entonces agregarlo aquí lo agrega como inline style
y agregarlo acá lo agrega como dentro de la clase. Además, uno puede agregarle algunas clases aquí para hacer pruebas. Por ejemplo, una clase, presiono aquí y me da la opción de agregarle aquí. Dice P verde, una clase. O podemos poner simplemente una clase y vamos a sacar el elemento, el estilo en línea. Se fijan, está verde. Ahora en una clase le pongo color orange y ya me lo pintó de color naranjo. ¿Por qué si las dos son clases, una tiene mayor importancia que la otra? ¿O por qué una clase le gana a la clase verde si están definidas ambas como clase? Por tanto, tendrían que tener la misma prioridad. Cuando hay un empate, en este caso ambas tienen la misma prioridad, la que gana es la que fue definida último, o sea, la que está más abajo en nuestra hoja de estilos. Si se fijan acá, la clase verde está definida acá arriba y la clase, una clase, está definida en este inspector de el navegador, que es temporal, que básicamente se definió después, por tanto, a la hora del desempate es la que tiene mayor importancia. Ojo que no tiene que ver con el orden en donde se ponen las clases en el HTML. Si yo pongo esto acá, igual sigue siendo naranjo. Aquí en el HTML los atributos de las etiquetas no tienen orden. Yo puedo poner el class antes o después del style. El valor de las clases también puede ser una antes y la otra después, y eso no tiene ninguna influencia en la prioridad que toman en el CSS. Pero en el CSS sí tienen importancia. Lo que está definido más arriba tiene menos importancia que lo que está definido más abajo. Además, dentro del inspector de elementos hay una herramienta muy importante que es la de dispositivos. Acá uno puede seleccionar diferentes tipos de dispositivos, cambiar el zoom y poder ver en una pantalla la visualización exacta de cómo se vería en un dispositivo con estas características. Por ejemplo, este es un desktop en donde la resolución es de 1366 por 768, un desktop de 1080p que es un poco más grande. También podemos previsualizar en celulares, por ejemplo, en un iPhone. Y también podemos editar nuestros propios. Aquí en Edit uno puede crear el suyo propio basado en sus necesidades. Por ejemplo, yo creé uno que se llama Poco F3, que es básicamente las dimensiones de mi propio celular. Y hay una opción que es utilizar el dispositivo de tipo responsive, que nos pone un navegador que uno puede ir agrandando o achicando. Hay muchas otras pestañas acá que hacen diferentes cosas, pero no las vamos a ver en este momento porque no son tan importantes para la parte del curso que estamos viendo. Eso es todo por el momento con las herramientas para desarrolladores. Si tienes alguna duda, la puedes dejar en los comentarios. Nos vemos.